Arrancamos. ¿Cuántos somos? 27 recién. ¿Cuántos están siendo en el otro curso en matemática, en análisis? ¿Cuántos son? 22. 22. Ah, somos todos los que estamos Recién entonces. éramos 22, más o menos. Entran 30, pero se van bajando. Claro. Somos todos los que estamos, no hay mucha más gente. ¿Alguno de industrial por acá que vino hoy? ¿No? Todos somos mecánicos. Bueno, no hay problema. Vamos a seguir las instrucciones. Bueno, les voy a empezar a compartir pantalla, entonces vamos por el lado de... Si empezamos a hacer algo. Acá le estoy compartiendo. Bueno, ahí está la V, la parte de los videitos de estructuras repetitivas. Esos son los que tienen que ver para que a ustedes les quede claro el... Ahora este fin me voy a poner al día con los videos, profe. Estaba estudiando para química, pues no vi lo otro. Ajá, bueno. Profe, una consulta. A la hora de imprimir, cuando se imprimen lo que te pide el problema, ¿no? Claro. Sí, eso cuando dice mostrar o imprimir es la salida de lo que hay que mostrar. Que pide. Claro. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos ahí como para que ustedes vayan viendo los videitos de la estructura de repetitivas, ¿sí? Y nosotros vamos a ir a nuestro apunte que venimos viendo hace rato. Estamos en la página... ¿qué página está? La 18. Página 18 más o menos. Es la donde empieza a hablar de estructuras repetitivas. ¿Ok? Vamos todo al apunte de algoritmo. Página 18, y ahí empezamos a ver las estructuras repetitivas. Lo que habíamos visto eran condicionales simples, condicionales dobles, y la última clase vimos condicionales múltiples. A esto se le suma una nueva estructura, una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas son el cierre de la programación estructurada, ¿sí? Nosotros hacemos primero programación lineal o secuencial, después programación con condicionales, simples, dobles y múltiples, y luego hacemos iteraciones o repeticiones o ciclos o bucles con instrucciones o estructuras repetitivas. ¿Ok? Veamos. ¿Qué vamos a ver de una estructura repetitiva? Siempre se repite una secuencia de instrucciones. Es una misma instrucción o un mismo conjunto de instrucciones que se repite varias veces. ¿Okay? Eso es lo que se denomina el ciclo, o lo que se denomina el cuerpo del bucle. ¿Tá? Y la cantidad de veces son las iteraciones que hay que hacer. También le dicen bucle o lazo, loop. Esas son distintas formas de llamar las instrucciones repetitivas también. Las instrucciones repetitivas siempre tienen tres partes. Esto es importante que lo entiendan. La decisión por un lado, el cuerpo y la salida. La decisión, el cuerpo y la salida. ¿La decisión qué es? Es algo que nos va a condicionar que o cuándo hay que terminar un ciclo. Porque ¿se acuerdan que era un algoritmo? A ver, definición de algoritmo. Una sucesión de pasos. Una sucesión de pasos. ¿Qué más? Una sucesión de pasos o instrucciones. Había una palabrita ahí que nos tiene que hacer ruido con esto. Una secuencia de pasos, una secuencia de instrucciones finita, dice.
no son indefinidos, son finitos. Hay una cantidad de pasos que siempre son definidos. Siempre hay un primer paso y siempre hay un último paso. ¿Ok? No se definen pasos indefinidamente. Por eso, cuando uno empieza a pensar en estas cosas que son repetitivas, lo primero que tiene que pensar es que no puede haber una repetición indefinida y que no termine más. Porque si no, se dice que eso entra en un ciclo indefinido y ya rompe la estructura del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con esto? De decir, como vamos a hacer estructuras repetitivas, lo primero que tenemos que saber es tener la condición de corte de cuándo va a terminar ese ciclo, de cuándo va a terminar esa repetición. ¿Ok? Entonces, para definir una estructura repetitiva, lo primero es definir cuándo se va a acabar la repetición, cuándo se va a cortar ese ciclo. El cuerpo del bucle es lo que se va a repetir tantas veces como esté definido, ¿sí? Y la salida es lo que se va a hacer una vez que salgamos o terminemos la cantidad de repeticiones o iteraciones que haya que hacer. ¿Tá? Siempre vamos a tener esas tres partes. Lo más importante es saber cómo vamos a salir, porque si no, queda en un ciclo indefinido. Bien. ¿Esto? Fíjate, está después de las instrucciones que habíamos hecho en la clase pasada de los frascos, ¿se acuerdan? Mediano, chico, grande, las sillas, todo esto. Se lo tienen marcado por ahí. Vienen estructuras repetitivas. Yo lo tengo en la página 18 más o menos. Buscarle un poquito más arriba, más abajo. Y acá están los dibujitos de las estructuras. Y parece que no cambia nomás, profe, porque yo tengo acá un apunte viejo y que tengo la misma. Da igual. Sí, sí, es que esta programación se hace y se usa desde toda la vida. Desde que se gestó esta programación estructurada siempre es lo mismo. Las estructuras son lo mismo. Lo que va cambiando es cómo se aplican en cada caso, en cada negocio, las estructuras. ¿Tá? Entonces nosotros acá vamos a ver estas que son tres estructuras. Las tres estructuras repetitivas son la repetitiva mientras, la repetitiva hacer mientras o repetir mientras y la estructura desde para. Esas son las tres iteraciones, las tres estructuras que nos van a permitir hacer iteraciones o repeticiones en un algoritmo. ¿Estamos? ¿Qué vamos a ver de todo esto? Bueno, vamos a ver las tres estructuras. Vamos a empezar por la estructura mientras. La estructura mientras es la estructura más clásica de todas las repeticiones. ¿Tá? Después tenemos la desde para también. Y lo último que vamos a ver para hacer validación y ese tipo de cosas es la hacer mientras. ¿Vale? Bien, pero sepa que existen las tres y que vamos a ver las tres. Bueno, sigamos con esto. Vamos a ir con nuestra estructura mientras. La estructura mientras dice, mientras se dé una condición, haga estas acciones. Y repita todas estas veces hasta cuando, hasta que termine la condición y sale. El pseudocódigo es esto que tenemos acá, ya lo vamos a ver en el PCI, que es algo similar. Mientras se dé la condición, hacer las acciones, hasta que sea el fin mientras, y sale por falso. ¿Qué es lo importante de acá? Poner bien la condición. Poner bien la condición es lo más importante de todo esto. Acá fíjense que lo que cambia es que primero se hacen las acciones y después está la condición. Acá dice primero la condición y después las acciones. ¿Tá? Estas acciones son las que se van a repetir tantas veces hasta que se dé la condición o mientras se dé la condición. Y estas acciones también se van a repetir tantas veces mientras se dé la condición. Pero ¿cuándo se ejecutan las acciones en este caso? Después de haber preguntado. En cambio, en este caso, se ejecuta la acción y después se pregunta. Entonces, esto, cuando va a preguntar, ya por lo menos una iteración ya he hecho. Entonces, esto se conoce con los ciclos de 1 a n y este es un ciclo de 0 a n. ¿Se entiende por qué? La primera vez acá, por lo menos una vez ya lo hizo. Entonces, por más que pregunte la condición y tenga que salir, ya una vez lo hizo.
En cambio acá si dice condiciona y esto no funciona, sale y no alcanza a hacer ninguna acción. Por eso dice este es 0 a n acciones y esto es de 1 a n acciones, o repeticiones o iteraciones. Y después desde para vamos a poner un condicionador más automatizado que va a llevar la cuenta, pero vamos a tener que tener una condición conocida. ¿Qué va a ser la condición conocida para saber y para poder implementar un desde para? ¿Qué es lo que tendremos que saber para eso? La cantidad de veces, saber dónde parar, exactamente. La cantidad de veces que yo voy a tener que iterar. Si sé la cantidad de veces, lo voy a poder hacer con un desde para. Si no sé la cantidad de veces, lo voy a tener que hacer con alguna de estas otras dos instrucciones. ¿Ok? Esto es todo lo que vamos a ver de estructuras y de algoritmos. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a aplicar. ¿Por qué? Porque todos los programitas que hemos hecho hasta acá son programas que hacen una sola pasada, ¿sí? Entonces decíamos, teníamos un frasco, si era 1, 2, 3, era chico, mediano, grande, pero era uno a la vez. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer si es 1 o si es 2 o si es 3, algo de eso habíamos hecho. Si es lunes o si es martes o si es miércoles, ¿se acuerdan? Ahora, acá se acababa. En cambio, con esto yo voy a poder hacer varias iteraciones, varias veces, una misma cosa hasta que se acabe. Esa es la diferencia o la estructura repetitiva. Bien. Profe, el otro es más como una clasificación y esto va a ser más como un filtro. Bueno, ahora lo va a desarrollar. Y porque va a pasar tantas veces hasta que se filtre por el falso, por ejemplo. Claro, en el otro, sí, pero... como que cada uno encontraba su casilla. Claro, a ver. Sí, las otras son condicionales que yo voy a evaluar una condición que se pueda presentar. En este caso, yo voy a estar condicionando permanentemente mientras se dé la condición. Mientras la condición sea verdadera, yo ejecuto y me voy a quedar en este ciclo. Mientras se dé verdadera. Cuando se dé falsa, porque ya no coincide más, voy a salir y termino el ciclo. Claro. ¿Está? Esa es la lógica de una iteración, de una repetición. ¿Está? Entonces vamos a ir a ver esa estructura mientras. Me parece que yo la otra vez había hecho algo así con el primer caso y como que se me clavó un poco la compu porque hacía multiplicaciones. Así. Es que lo primero que decimos que tenemos que tener en claro para poder hacer una estructura repetitiva que dijimos. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo va a terminar? Claro. Tenemos que saber cuándo va a terminar el ciclo, ¿sí? Puede ser porque sabemos la cantidad o porque sabemos la condición, ¿sí? Entonces, ya acá dice, esta estructura se debe aplicar en aquellas situaciones en las que se necesita procesar un número significativo de elementos y no se conoce de antemano la cantidad exacta a procesar. En esta estructura, la finalización del procesamiento estará definida o establecida por una condición. ¿La condición cuál es? Esto. Esta condición es la que va a decir si entro en la iteración o si salgo de la iteración. ¿Ok? ¿Y por qué dice para una considerable cantidad de veces? Porque si yo decía, che, tenemos que leer 2 números o tenemos que leer 3 números, ¿qué hacíamos? Leíamos uno abajo del otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero si decimos, tenemos que leer 10, y bueno, podríamos leer 10 números, uno abajo del otro. Pero si tenemos que leer 50 o 100, ya se complica. No podemos usar 50 variables para leer N1, N2, N3, N4, N5, N50, no. N1, N2, N3 eran 3 variables, podríamos leer 3 y después procesamos esas 3 variables. Acá dice, no, usted tiene que leer N, no sabemos cuántas. Entonces eso es lo que necesitamos para poder hacer o usar una estructura repetitiva. ¿Está? Saber que se va a usar varias veces. Y por lo general, en todo programa, se hace una repetición, porque no tendría sentido hacer un programa para que funcione una sola vez y nunca más. ¿Se entiende? Es decir, que de acá en adelante todos nuestros programas siempre van a tener un ciclo repetitivo.
que puede llegar a ser un mientras, o puede llegar a ser un desde para, o puede llegar a ser un hacer mientras, ¿está? Pero alguno de los ciclos seguro va a tener el cajón. ¿Estamos? Bueno, y acá veníamos con este caso, el famoso caso de las notas con su promedio del alumno. Le decíamos, la nota 1, nota 2, nota 3, y esa nota es la que me daba qué promedio tenía el alumno, y después habíamos evaluado si el promedio era menor o igual a 4, si estaba regular, si estaba promocionado, ¿se acuerdan todas estas condiciones que poníamos? Pero siempre lo teníamos en cuenta para un alumno con sus 3 notas. Claro. ¿Está? ¿Qué cambiaría acá? Fíjense, el caso sigue proponiendo lo mismo, pero dice, se necesita obtener información con los promedios de los alumnos de un curso. O sea, ya no es de un alumno, sino que los del curso entero, todos, los que sean. ¿Y cuántos son los del curso? Y no sé, porque puede haber un curso con más gente, con menos gente. Ahora somos 28. Ahora somos 28, pero podemos ser más. De hecho, somos más inscriptos. Claro. No, en fin, eso no importa. Lo que va a averiguar el problema es promedio, regularidad y esas cosas, Claro. por lo que veo. De Claro. todos los que haga falta, porque y si hay Claro. un curso de 250, claro, el programa funciona igual. Tendría que funcionar igual, ¿está? Claro. Entonces, eso es lo que yo tendría que pensar acá. ¿Cómo hago que ese programa, que yo más o menos ya lo tenía hecho, porque yo sabía que para calcular el promedio, leyendo las 3 notas y demás, me daba el promedio del alumno, ya teníamos claro qué era, pero si esto lo quiero repetir para N alumnos, ¿sí? Tendría que hacerlo dentro de un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá viene la pregunta. O lo que dice acá, vamos a leer el caso para tomarlo como nuestro caso testigo de siempre. Se pide generar la siguiente salida. El promedio del alumno. El promedio general del curso. La cantidad de alumnos libres y regulares. ¿Está? Sabiendo que los que están libres o regulares eran en base a un promedio de 4, ¿no? Si era menor de 4 era libre y mayor a 4 ya o igual regular. ¿Se entiende esto? Es decir, ¿qué me estaría pidiendo esta primera salida? El promedio del alumno. ¿De cuál alumno? Claro, de cada alumno sería. El promedio de cada alumno. Y aparte me dice el promedio del curso. ¿Cuántos promedios van a ser ahí? Uno solo. ¿Cuándo voy a saber el promedio del curso? Cuando tenga todos los promedios. Cuando termine con todos los alumnos, exactamente. Después de haber procesado todos los alumnos, si no quedan más, yo recién ahí voy a poder saber cuál es el promedio general de todo el curso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Entonces veamos cómo funciona. Lo que está diciendo es, usted tiene que tener un ciclo donde haga lo que ya sabía hacer. ¿Qué sabíamos hacer? Leer 3 notas, ¿sí? Sacar el promedio. Si el promedio era mayor o igual a 4 era regular, si no libre. ¿Me siguen? Todo eso era para un alumno. Es decir, todo lo que hay acá, desde leer las notas de un alumno, sacar su promedio, preguntar si el promedio es mayor o igual a 4, todo eso es de un alumno. Pero esto, como lo tengo que hacer muchas veces, fíjense cuál es la estructura acá que repite. Si el legajo, vamos a checar un poquito esto para que entre todo. Si el legajo es mayor a 0, ¿tá? Esto me va a decir, sirve. Mientras el legajo sea mayor a 0, calcule el promedio del alumno, fíjese si es regular. Y después, antes de volver, cuando termine de procesar ese alumno, ¿qué tengo que hacer? Leer el siguiente alumno. Y si ese alumno es mayor a 0 su legajo, entonces quiere decir que otro alumno más, vuelvo a procesar y leo el siguiente alumno. Y así todos los alumnos, uno por uno, ¿hasta cuándo? Hasta que me ingrese un legajo, ¿qué rompería el ciclo acá? Y el problema dice menor o igual a 0, pero me imagino que debería ser, bueno, ahí dice menor nomás, en el gráfico.
Exactamente. Acá lo que está diciendo es que el legajo sea mayor a 0, ¿no? No menor. Claro, perdón, para que entre en falla, digamos, claro, para que te salga por falso, para que se termine, Bien. digamos. Exacto. ¿Qué haría falta para que se termine acá? Que sea 0. Un 0 o un -1. Bueno, lo que pasa es que acá, si nosotros leemos bien el enunciado, decía cuáles eran los datos de entrada, el legajo y las 3 notas de un alumno. Y por último decía, considerar que deberá ingresar a alumno hasta que el usuario ingrese un legajo menor o igual a 0. Se puede ingresar un 0, un -1, ¿está bien? Y eso diría, esta es la hora de terminar. Acá se acabaron los alumnos. ¿Se entiende? Eso ¿Habría es lo que agregarle un igual ahí, profe, en la condición? No, porque si es igual, ¿qué pasa? Se tiene que acabar. Si es igual, se tiene que acabar, entonces lo ponemos afuera. Ya, por igual sale. ¿Y cómo se lee esto? Mientras sea mayor a 0, haga. Si sigue siendo mayor a 0, haga. Vuelve a leer otro, haga. Vuelve a leer otro. Si lee un 0 y vuelve a la consulta que dice, ¿es mayor a 0 el 0? No. Entonces termina. Y sale. ¿Ok? Claro. Esta es la lógica. Veamos lo que está planteado acá, porque acá se pedía que vayamos mostrando el promedio, que vayamos haciendo el promedio general del curso y que tengamos la cantidad de alumnos regulares y cantidad de alumnos libres. Acá vamos a empezar a meter otro concepto más, que sería poner una cantidad de alumnos regulares y cantidad de alumnos libres. Un contador. Un contador. Un contador porque me dice la cantidad que hay. ¿Está bien? La cantidad que hay debería tenerlo con un contador que me vaya contando, decir cuántos hay libres, cuántos hay regulares. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Y por otro lado, ir llevando la cuenta para sacar el promedio del curso. ¿Cómo haría para sacar el promedio del curso? Sumar todos los promedios y dividirlo por la cantidad de alumnos. Sumar todos los promedios, bien, y dividirlo por la cantidad de alumnos. Perfecto. ¿Cómo voy a ir sumando o dónde voy a ir sumando todos los promedios? Ahí sí, en un acumulador, digamos. Correcto. Un acumulador. ¿Y cómo voy a saber cuántos son los alumnos del curso? También con un contador de cada... Con un contador. Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que es un promedio? La suma de las notas. Dividido la cantidad de alumnos. Claro. O la cantidad de veces que se repite el programa. Siempre un promedio va a ser el resultado de haber dividido un acumulador sobre un contador. El acumulador de notas sobre la cantidad de alumnos, en este caso. ¿Está bien? Eso me va a dar el promedio general. ¿Y cuándo dijimos que voy a tener ese promedio? Cuando finalice el programa. Cuando finalice. Es decir, durante el ciclo no puedo tener un promedio general. Fuera del ciclo, recién al final, voy a tener un promedio general. Porque ese promedio general es el que me va a saber decir, cuando termine con todos los alumnos, hacer la cantidad de alumnos versus las notas acumuladas y con eso sacar el promedio. ¿Ok? ¿Se entiende este? ¿Lo tienen ahí el algoritmo este? Yo creo que este no hace falta hacerlo de nuevo, vamos a hacer un caso que ya no tengamos hecho, porque este es muy sencillo y está hecho acá. Entonces, ¿qué Profe, tiene acá? Sí. Ahí en este programa, digamos, yo, o sea, voy a ingresar el legajo de un alumno y hasta 3 notas voy a poder, ¿no es cierto? O sea, exacto. Si fueran más notas, yo no podría usar este programa, digamos. No, porque este está hecho para un profesor que tiene las 3 notas de un examen, el primer examen o los 3 parciales, si quieren leer así. Claro. Serían los 3 parciales y eso le da el promedio. Y este es el caso testigo que venimos haciendo siempre, ¿sí? Lo hicimos para un alumno y ahora lo hacemos para N alumnos, para todo el curso. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos datos de entrada,
N1, N2, N3 y el legajo. Esas son las variables. Después tenemos contadores y acumuladores, porque tenemos que tener contadores de libres, contadores de regulares, la cantidad total de alumnos. La cantidad total de alumnos, ¿cómo podría ser? Sumando la cantidad de veces que... Podríamos haberlo obviado si sabemos la cantidad de libres y regulares, eso me daría el total de alumnos, ¿no? La cantidad de alumnos. Podríamos también haberlo sacado de esa manera. Y después tenemos un promedio, que dijimos que este promedio era el promedio de las 3 notas del alumno, eso me daba el promedio de cada uno, y un acumulador de promedios y un promedio general son las variables que, acumulando el promedio y dividiendo sobre la cantidad de alumnos, esto que está acá, me va a dar el promedio general. ¿Cuándo? Cuando termine el ciclo. ¿Ok? Los contadores y los acumuladores se deben inicializar. ¿Qué es inicializar una variable? Poner a 0. Poner por defecto 0. ¿Ok? Para empezar la cuenta, porque tengo que empezar a contar, a acumular, hay que asegurarse que empiece a contar desde 0. Bien, entonces todos los contadores y acumuladores se ponen a 0. N1, N2, N3, legajo se pone a 0. No, porque esos son variables que se van a ingresar directamente. En cambio los otros se van a procesar. Hay que definirlas e inicializarlas. Bien, pero atiendan esta lógica, porque es una cuestión de estructura. El primer legajo lo leo antes del ciclo, porque este es mi ciclo. ¿Lo ven al ciclo repetitivo? Este es el ciclo. Mi primer legajo lo leo antes del ciclo. Pregunto por el primer legajo, proceso todo el primer legajo y luego leo el segundo legajo antes de volver al ciclo. ¿Por qué acá? Porque el ciclo vuelve hasta la condición, no vuelve hasta acá arriba. Eso no se puede dar. No es programación estructurada. ¿Estamos? La estructura del mientras dice, cuando termina todo esto, tiene que volver a la pregunta, debe volver a la condición. Entonces, si yo vuelvo a la condición y no leí un legajo, ¿qué me va a pasar? No se va a trabar. Al contrario, ¿qué va a seguir haciendo? No, Nunca va a salir. Hasta que lea un legajo. Pero es que, claro, no va a avanzar, si no yo va a hacer leí nada. el legajo y no vuelvo a leer el legajo, se va a quedar en un ciclo indefinido, no es que se va a trabar, se va a quedar procesando enésima veces, ¿está bien? Y nunca va a salir, ¿por qué? Y porque nunca más se ingresa un legajo. Se queda con el primer legajo, o no entra y termina, y si entra, se queda acá siempre con el mismo legajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es una mecánica que ya está probada, testeada. Cuando uno tiene que hacer una cantidad de iteraciones que no sabemos exactamente cuántas son, digo, la primera vez leo antes del ciclo, proceso todo el primer dato y el segundo dato, antes de volver al ciclo, vuelvo a leer. ¿Sí? Entonces, todo esto que hago acá, del promedio, de lo demás, es con el primer legajo. Cuando termino de ver el primer legajo, recién paso a leer el segundo y voy al ciclo, a la condición de nuevo y dice, el segundo legajo es mayor a 0, porque si es mayor a 0, empiezo a hacer todo el proceso con el segundo legajo y después leo el tercero y así. ¿Se dan cuenta? Perdón, profe, a mí se me cortó. Eso es para que no sea infinito, digamos, el bucle, por así decirlo. Exacto. Dicho de otra forma, si yo me olvido de hacer esta lectura, el programa queda en un ciclo indefinido. ¿Por qué? Porque nunca lee un segundo legajo. Se va a quedar con el primero siempre, y si el primero ha sido regular, voy a tener regular, 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 regular. O si fue libre, voy a tener libre, 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 porque no va a ser otro más que ese. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Así empezamos a hacer uno concretamente. Ahí lo vamos a entender más. Este es muy sencillo, no creo que haga falta porque ya lo tienen acá. Es más, en el video también sale este. Si alguno vio el video, esto tiene que ver con lo que está en el video. ¿Sí? Prueba de escritorio, pseudocódigo. Dice mientras, fin mientras.
¿Tá? Este es el ciclo, mientras y fin mientras. Miren en el pseudocódigo. Antes del mientras hago un leer. Y después, antes de terminar el mientras, lo último que hago es volver a leer. ¿Sí? Esto que decimos recién en el pseudocódigo se propone así. Y después del fin mientras es cuando calculo el promedio. Profe, ¿Okay? antes de leer siempre van a escribir o no. Sí, pero eso es cuestión de texto, digamos, ¿cómo se llama? De interfaz con el usuario. Claro, porque yo en el PCI puse sin leer, sin escribir y no me dejaba. Por eso. Claro, exactamente. Bueno, hagamos un ejercicio. Hagamos uno. ¿Cuál quieren hacer? Se necesita una serie de pares ordenados. Bueno, este puede ser una condición. Acá de entrada tenemos una condición. A ver, hagamos este. Es sencillo, chiquito. Dale, profe. Bien. Se necesita ingresar por teclado una serie de pares ordenados. Serie de pares ordenados. Sé que son varios. ¿Está bien? Se pide generar la siguiente salida. El cociente de cada par. ¿Cómo es el cociente? X sobre Y. O sea, los pares ordenados es XY y que yo devuelva el cociente entre X e Y. Para ello, hay un par de datos de entrada. El X y el Y. ¿Bien? La coordenada de X y la coordenada de Y. Y lo último que dice el enunciado, el problema, dice considerar que deberá ingresar pares ordenados hasta que el usuario ingrese el par 0, 0. Es decir, que cuando ingrese 0, 0, se acaba. Esa es la condición del ciclo. ¿Estamos con esto? Par ordenado 0, 0. Bien, vamos a nuestro PCIN. ¿Tienen el PCIN por ahí? Vamos a hacer un nuevo PCIN, que sería el ejercicio 2. Vamos a hacer, no tengo ninguno acá. ¿Y cómo hago? Archivo, nuevo. Ahí va. Vamos a hacer el ejercicio mientras 2. Lo voy a poner así. Es el ejercicio mientras 2. O el ejercicio 2 de la estructura mientras, como lo quieran leer. Ese que estábamos viendo recién. ¿Está? Bien. Si entendimos el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes que nada con un algoritmo de este tipo? Definir las variables. Definir las variables. Ajá. Bueno, definamos la variable. Definir X, Y como entero, lo vamos a poner para hacerlo fácil. ¿Sí? Variable Y no me entero. lo toma, profe. ¿Cómo? Que la letra I no me la toma. Ajá. ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Por qué no se toma? Entre comillas. ¿Por qué no se toma eso? Diga, sin miedo. ¿Por qué decir que no? Bien, ahí va. Una palabra reservada, exactamente. Entonces, y es una palabra reservada. En realidad es un operador. ¿Cuál es? El lógico. El I lógico se escribe con Y. Entonces no podemos usar eso como un nombre de variable. ¿Y ahí ¿Entiende? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta variable? Z. ¿Cómo? Coordenada X, coma, coordenada Y. Sí. Está en otro nivel el profe. Bueno. No, como otro nivel. Es para que entiendan. Si no, después Sí. ustedes ponen A, B, ni se van a acordar de qué es lo que es.
Eso hay que ser claro, representativo, ¿sí? Ponerle nombre a la variable que después ustedes, por lo menos ustedes, se acuerden de qué se trata. ¿Mm? Coordenada X, coordenada Y. Esos serían los nombres de mi variable. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué hacemos? Definido variable, eso me dijeron que había que hacer. ¿Eso vamos a hacer? Y hay que No. definir el cociente como real. No. No. ¿Qué hay que hacer antes que nada? Antes que nada, ¿qué hay que hacer? Vamos de nuevo al caso. Verificar las salidas. La salida dice mostrar el cociente de un par, como dato de entrada tenemos X e Y, pero dice considera que deberá ingresar una serie de pares hasta que el usuario ingrese el par 00. No me pide que cuentes cuántos son. Me dice simplemente que muestre. Poner el repetir para que cuando sean no pares, lo termine. Claro, lo primero que tenemos que hacer es definir el ciclo que va a tener el programa, es lo que les dije hace un rato. Todos nuestros programas van a tener un ciclo. Siempre los programas van a estar bajo un ciclo. Lo que tenemos que definir es cuál sería el ciclo. ¿Qué ciclo tenemos que usar acá? ¿Podría usar un desde para? ¿De acuerdo a lo que ya hablamos? No. No, porque no me dice lea 10 pares ordenados. Me dice lea una serie de pares ordenados, pero pueden ser 10 o pueden ser 100. No sabemos cuántos son. Entonces el desde para no me sirve. Tiene que ser un mientras o un hacer mientras. Lo vamos a hacer con un mientras, que es el clásico. Después vemos el hacer mientras. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto, mirá. Directamente. Me voy a la estructura de mientras. ¿Listo? Me voy a la estructura de mientras. ¿Y qué dijimos que era lo primero que teníamos que hacer acá? La condición, exactamente. La condición, que es esta expresión lógica, es lo que yo tendría que decir. Mientras esta condición sea válida, ejecute las acciones. Y cuando no sea válida, fin mientras. ¿Ok? Entonces tenemos que saber escribir la condición. ¿Cuál es la condición de corte acá? 0, 0. Entonces, ¿por cuál voy a preguntar? ¿Por la que sea 0, 0? No, para que la respuesta sea positiva. O sea, mientras coordenada X y coordenada Y sea distinto de 0, algo así. Distinto de 0, exactamente. Para que sean distintos de 0. Exactamente, muy bien. Entonces voy a decir, mientras la coordenada X sea distinta de 0, y, mira acá le pongo el I, y la coordenada Y sea distinta de 0, distinta, así se puede poner, igual, no igual, no sé si me deja. No me deja. No podamos poner, profe, las dos coordenadas y distintos de 0, digamos, o sea, coordenada X y coordenada Y distinto de 0. No, porque tienen que ser evaluaciones de... No me está tomando el... ¿Qué no me toma? El igual. No, el no marca el símbolo, pero sí lo tomó. ¿Ah? Que no le marca el símbolo de distinto, pero sí se lo tomó. Pero no me lo está marcando. Entonces le tengo que poner este. Distinto. Y distinto. ¿Ahí le gustó? Le gustó ese distinto. Acá ves, mira. Preguntar por distinto muchas veces es lo mismo de una forma a otra, pero ahí me estaba dando error y en este no. ¿Está? Yo cuando puse las dos flechitas, digamos, sí. Se me pone un igual y me lo tacha el medio, digamos, el igual. También. Así que... Cuando lo pones así. Sí, cuando lo puse así con las dos boquitas. Así. Ajá. Mayor, menor. ¿Qué quiere decir esto? No es ni mayor ni menor, o sea, es distinto.
Y la otra forma es así diciendo no es igual, o sea, distinto. Son formas Pero eso depende de cómo lo reconoce cada código. En este caso el PCIN no le estaba gustando el admiración igual y le quedó más piola con el distinto ni mayor ni menor. Pero a ver, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que esta tiene que ser distinto de 0 y esta también tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? Se tienen que dar las dos. ¿Está claro esta conjunción, no? Esta conjunción o afirmación lógica y un and, conjunción o y lógico. Se tiene que dar esta y esta. Las dos tienen que ser distintas de 0. ¿Estará bien eso? No sé. Y por ejemplo, ¿no podría tener las 0,8? Es distinto de 0. No, porque era un número entero, dijo ahí arriba. No, pero las coordenadas. Coordenada X, 0. Coordenada Y, 8. Sí, ya sé que. El par 0, 8, ¿puede ser? Sí. Sí. El que no puede ser el 0, 0. Y acá podría ser 0, 8. Porque yo digo, coordenada 0, X es distinto de 0. No. Entonces, ¿qué tendría que ser acá? O. No sé. Yo dije, pero me parecía. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Dice que la condición de corte es 0, 0. La coordenada X0 y 0. ¿De acuerdo? En este caso, las dos coordenadas tienen que ser 0. Pero una coordenada, ponerle 0x, 5y, está válida. O 5x, 0y, también está válida. Entonces no tiene que ser, solo la 0, 0 es la que no va a ser válida. ¿Está claro? Entonces si yo planteo acá, yo digo, si tiene que ser distinta de 0 esta, y también distinta de 0 esta, no puede ser 0 una de las dos. Entonces, en cambio, si digo, si es 0 esta o 0 esta, con alguna de las dos que sea distinta de 0, está bien. Ya sirve. Alguna de las dos. O las dos. Claro, porque recuerden que esto no es un sí. No es un sí como acá, ¿no? Sí, entonces. No es sí es 0, 0. Es mientras no sea 0, 0. Eso es lo que tendré que estar preguntando yo. Mientras no sea 0, 0, haga, hacer. Porque si es el 0, 0, fin mientras. ¿Está claro? Tienen que saber preguntar. ¿Queda claro ahora o no? Sí, y ahora sí. Bien. Después hacemos la prueba de escritorio si quieren y probamos, pero debería probar eso. Bueno, y ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos es armar el ciclo para saber bien cuándo tenemos que terminar. Eso acuérdense siempre. Inclusive antes de definir la variable de entrada, lo que sea, lo que yo tengo que evaluar siempre es cuál va a ser mi condición de ciclo. Y a partir de ahí, todo lo que yo haga acá en el medio, las acciones que yo haga acá, no importa. Ya van a ver, pueden ser un montón, pero yo tengo que saber definir bien, antes que nada, cuál va a ser el ciclo. Entonces ahora, que yo ya sé que tiene que ser o la X distinta de 0 o la Y distinta de 0. Por lo menos alguna de las dos o las dos distintas de 0. Porque si las dos son igual a 0, termina. Entonces, mientras sean distintos de 0 alguna de las dos, haga. ¿Cómo voy a saber si es distinto de 0 la X o la Y? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y ahora? ¿Cuándo? Antes, acá. Claro. Y después al final, dijimos, antes del final. ¿Bien? Bien, entonces vamos a hacer esto. Escribir. Escribir va a decir ingrese, comillas, ingrese coordenadas con formato X, Y.
Total, esto es texto, vale la X, vale, ¿está bien? Ingrese coordenada X, Y. Dos puntos, cierro, y eso es lo que tendría que estar ingresando. Y ahora sí pongo leer. Leer coordenada X. Y coma, coordenada Y. Coordenada X, coordenada Y. ¿Estamos hasta acá? Esa coordenada que voy a leer, ¿cuántas veces la voy a estar leyendo? Que sea 0, 0. Una sola vez. Esta es mi primera coordenada, ¿está bien? ¿Y qué dijimos que tenemos que hacer si este ciclo? Porque lo primero, no importa de nuevo, no importa qué es lo que tengo que entregar. Lo que importa es que el ciclo quede acotado, quede definido, no indefinido. ¿Está bien? Entonces yo digo, con esta condición de leer una coordenada y la evaluación de si esa coordenada van a ser distintas de 0, lo mismo, ¿no? La segunda coordenada, dijimos. Yo voy a copiar y pegar esto. Ingreso coordenada XY para la segunda vez. ¿Está claro? Esto hasta puede ser un machete si ustedes quieren, ¿eh? Siempre que hagamos un mientras, que no sepamos la condición de iteración, la primera coincidencia o la primera evaluación hay que hacerlo con un dato antes del ciclo y después al final del ciclo, ¿sí? Antes de que termine, volvemos a leer. Esto es siempre así. Y es como estaba planteado el ejercicio acá. ¿Está? Leo la primera vez antes del ciclo y las demás veces antes de que termine el ciclo. Y esa es la iteración. ¿Ok? Esto es lo que estamos haciendo. O respondería a eso. ¿Y qué me pedí el caso? Que muestre el cociente directamente, ¿no es cierto? Entonces, bien, voy a dividir. Directamente puedo dividir coordenada X sobre coordenada Y y listo. ¿Qué les parece? ¿Una variable? Bueno, define una variable. Listo, vamos a definir una variable. Definir cociente como variable, como real. entero. Real. Pero estos son enteros, ¿no? Sí, pero igual. Bien. El cociente entre número entero es real, exactamente. Así que hay que definir el resultado, tiene que ser real. Que toque. Así. Leo e ingreso. Y acá, ¿qué voy a decir? Entonces, dentro del ciclo, lo que voy a decir va a ser el cociente, ¿sí? Va a ser igual a coordenada X coordenada Y. ¿Cómo lo ven? ¿Qué más? ¿Y cuándo voy a mostrar el cociente final? Mostramos el final. Después del mientras. ¿Qué mostraría al final si yo muestro ahí el cociente? Al final. Piensen, ¿qué estaría mostrando?
estaría mostrando el último cociente. Porque yo voy a estar leyendo y dividiendo, leyendo y dividiendo. Cuando termino, 0, 0, termino y muestro la división. ¿Y qué voy a estar mostrando? El último que dividí, el último cociente. ¿Y los otros? Los perdí. Los perdí en la repetición. Entonces, cuando me dice mostrar cada uno, porque algo de eso decía, mostrar el cociente de cada par, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a tener que mostrar? Dentro del ciclo, porque si salgo del ciclo me va a quedar uno solo para mostrar el último, ¿ok? Porque cada vez que leo otro, ya estoy pisando la coordenada anterior. Entonces, las primeras coordenadas, calculo el cociente y muestro el cociente. Acá tendré que poner mostrar o escribir. Escribir el cociente coordenadas. No sé por qué estoy escribiendo con dos O, va con dos O coordenadas. No, así. Sí, está bien. Consiste en las coordenadas es, 2 puntos, espacio, cierro las comillas, pongo una coma y muestro cociente. ¿Ok? Entonces ahí voy a mostrar el cociente que calcule, lo muestro. Después de mostrar el cociente, ahí sí leo el siguiente par. Y ya me voy a leer el siguiente par. ¿Se entiende? ¿Y qué hago al final? Nada, porque dice, cuando lea 0, 0, terminen. No, más nada, fin. ¿Está? Ahí terminaría todo. Eso sería todo. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende cómo hay que plantear? ¿Está? ¿Se entiende qué cosas hay que hacer dentro del ciclo y qué cosas hay que hacer fuera del ciclo? Estas son y se entiende que lo primero que hay que hacer es plantear un ciclo y condicionarlo para que funcione. Después que lo tengo condicionado y sé cómo va a andar, me pongo a ver qué me piden adentro del ciclo. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que aprender como estrategia para resolver estos problemas. Yo lo primero que hago es digo, che, este problema, ¿qué ciclo vas a tener? ¿Va a tener un ciclo mientras? ¿Cuál va a ser la condición? Resolvamos la condición. Cuando tenga hecha la condición, me pongo a ver todo lo que me piden como salida y con la secuencia que venimos haciendo, analizando la salida, después la entrada, después lo... ¿Sí? Esa es la idea. ¿Estamos? ¿Lo vemos en nuestro diagrama de flujo? En caso de que I sea 0. Quería ver, porque después yo le iba a decir, vemos el diagrama de flujo y lo probamos. Ah, bueno. Sí, está bien, pero decilo. ¿Qué pasa si I es 0? Que no puede ser divisible por 0, o sea, va a dar claro, un error si matemático. yo hago coordenada X, coordenada Y dividido en 0, acá podría tener un problema, ¿no? Si llega a ser esa coordenada que yo le dije, la coordenada 5, 0. No puedo hacer 5 sobre 0. 0 sobre 5 sí. Es 0. Porque 0 sobre 5 me va a dar 0. Pero 5 sobre 0, eso está indefinido, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Qué tendremos que hacer acá antes de dividir? Y no puede ser 0. Y no puede ser 0. ¿Cómo digo que Y no puede ser 0? No. La condición de ciclo ya está clara, quedó bien, ya la pensamos. Tiene que ser distinto de 0 este o distinto de 0 el otro. Pero ¿qué pasa si entre esas dos alternativas me llega una I con 0? Esta sería la condición, esta sería la situación. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si después de haber leído las coordenadas, sí, son distintas, pero vamos a la prueba de escritorio? Yo leo la coordenada
x5 y 0. ¿Qué va a pasar acá? Es 5 sobre 0 y se tiene que romper. Entonces, no, tenemos que controlarlo, el error. Acá lo que vamos a poner es, si, ¿qué cosa? La coordenada y es igual a 0 o es distinta de 0. Sí, distinta de 0. Entonces, bueno, entonces hago todo esto. Fin, sí. Fin, sí. ¿Cómo es eso? No. Fin, fin, sí, así. Fin, sí. Todo junto. Y esto lo llevo un poquito para adelante, así se entiende bien el código. Y esto también. Si es distinto de 0 la i, hago el cociente. Si no, no hago nada. O podría poner un mensaje de error. División por 0. Entonces, ¿cómo pongo acá? Si no, claro. Acá es donde lo ponía. Epa. Si no, escribir, comillas, error, división por 0. ¿Ok? Una cosa así. División. Cerca. ¿Qué marco? ¿Está bien? Bien, ¿cómo lo ven? ¿Está mejor ahora? ¿Está mejor ahora? ¿Cómo lo ven ahí? Eso sería el caso. Pregunto, si es esto, la división por 0, hay un error, y si está bien, divido y muestro. Y paso el siguiente coordenada. ¿Ok? Bueno, estos son ejercicios que tenemos que empezar a practicar porque lo que se puede hacer acá adentro es muy interesante. Son los ejercicios que vamos a empezar a ver a partir de ahora, todo con ciclos repetitivos. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos? Guardamos este. Lo guardamos este. Yo lo copio, lo pego. Lo puedo pegar para tenerlo de backup. Sí. Pero también puedo guardar, dijimos como si pongo guardar, o guardar como, si pongo guardar, a ver. ¿Cómo lo guardábamos Yo acá, sort, no. Bueno, yo voy a UTN, yo tengo mi carpeta, Fundamento de Informática, 2022, y lo voy a guardar acá. Le voy a decir que este se llama el mientras 2. Mientras 2, el ejercicio mientras 2. Yo lo voy a guardar así, ya me queda guardado mi ejercicio en PCI. Vamos con otro, ¿sí? Archivo, nuevo, y hacemos otro. ¿Cuál otro? El que sigue. Tengo para hacer un montón acá, ¿eh?
Vamos con otro más. Promedio número, porcentaje número. Bueno, está bien esto. Bien, vamos con el 3. ¿Qué dice el deberá procesar una serie de números enteros? Se pide mostrar solo los números comprendidos entre el 1 y el 15. Mostrar el promedio general de todos los números ingresados. Mostrar el porcentaje de números mayores a 10. Y para ello, esos son salidas. Y para ello, usted tiene como dato de entrada el número. ¿Y cuál es la condición acá? Que deberá ingresar número hasta que el usuario ingrese el número 0. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? ¿Hacemos? ¿Por dónde empezamos? Este va a ser, yo le voy a poner acá mi ejercicio mientras 3. El ejercicio mientras 3. ¿Por dónde empezamos? Dijimos. ¿Qué ciclo va a ser? ¿Puedo hacer un desde para? Mientras porque no, el desde para, no sé la cantidad, no sé cuántos números son los que tengo que procesar. Me dice ingrese número hasta que el usuario ponga un 0. Entonces yo tengo que ingresar números. Bien. Entonces vamos con el mientras. Pongo acá mientras. Mientras. Listo. ¿Cuál es la expresión lógica? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál era acá? Hasta que el usuario ingrese un número 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Mientras el número... el valor sea distinto de 0. ¿Cómo le vamos a poner? NRO, número. Sea... ¿Cómo? ¿Igual o distinto? Distinto de 0. Distinto. Distinto de 0. Exactamente. Ah, mira, ahí me lo tomo distinto. Lo hice sin querer y esta vez me lo tomo. No sé por qué. Bien. ¿Qué me hace falta para procesar los números distintos de 0? ¿Qué sería número? Una variable. Entonces vamos a definir NRO como entero. Definir número como entero. ¿Está bien? ¿Sí? Y después de definir número como entero, ¿qué hay que hacer? Ingresar el número. No. Yo tengo que leer números. ¿Hasta cuándo tengo que leer números? Dice cualquier número. Números enteros. Números enteros. Mientras sea distinto de 0, es un número válido. Pero este es el primer número. ¿Y los otros cómo hago? Hay que volver a leer número. Acá dijimos, ¿no? Antes del final. Entonces, ¿ven que esto se repite siempre? Yo tengo una condición. Me podría haber dicho hasta que lea el número, en lugar del 0, hasta que lea el número 9999. No sé, por decir un número máximo. ¿Está bien? Pero bueno, la condición dice número 0. Entonces yo digo, mientras sea distinto de 0, leo la primera vez el primer número fuera del ciclo, antes del ciclo, y luego, antes que termine el ciclo, sigo leyendo a partir del segundo en adelante y se da. Esta estructura, si yo la pongo en marcha ahora, así como está, ya funciona. ¿Qué haría este algoritmo?
A ver, esto puede ser pregunta de parcial. Che, este algoritmo, escriba qué hace este algoritmo. Lee números hasta que uno sea distinto de cero. Claro. Lee una serie de números enteros. Porque NRO es un número entero y no sabemos cuántos son, pero mientras sean distintos de cero, lee números enteros hasta que venga un cero. ¿Está claro? Pero este algoritmo es válido. No hace más que leer números. Ahora, después, entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, antes que nada. Y ahora empecemos a ver, che, ¿y qué me pedía que haga con los números? Bueno, ahora veamos, dice, que muestre los que están entre 1 y 15, que saque el promedio de todos los ingresados, que muestre el porcentaje de los mayores de 10. ¿Está? Eso empiezo a ver ahora, pero la estructura, la base está. ¿Se entendió? ¿Se cortó? ¿Se cortó un poquito? Sí, me acusó acá. Bueno, ¿está claro lo que hacemos? La base, el ciclo. Y ahora empiezo a ver, ¿qué me piden con estos números? ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ir haciendo por parte con este modelo de diseño top-down. ¿Qué era el modelo top-down? Pregunta parcial. Descendente. Secuencial. Descendente. Sí, ¿y qué más? De arriba hacia abajo, por eso descendente, top-down. Y tenía otra acepción esto, desde el punto de vista. ¿Cómo? Secuencial estructurado. No, tampoco tiren cualquier verdura, no adivinen. Esto está dicho, tienen que leer. El modelo top-down dice que va de lo general a lo particular. Entonces yo acá, ¿cómo sería ir de lo general a lo particular? Esto que hicimos la vez pasada. Empezamos a ver que esto es todo el problema, pero lo empezamos a descomponer por partes. Entonces, bueno, vamos primero por esta. Mostrar solo el... Vamos a lo particular. Puntualmente hagamos esta. Ya hicimos lo general. Lo general va a ser esto, un algoritmo que lee números. Dentro de este algoritmo que lee números, ahora vamos a lo particular. ¿Qué hace? Dice, muestre. ¿Cuándo los voy a mostrar? ¿Al final? ¿O durante el ciclo? Durante el ciclo, porque al final, de nuevo, como recién, podría mostrar el último número al final. Pero me dice muestre todos los que sean entre 1 y 15. Entonces, acá, ¿qué voy a tener que preguntar primero? ¿O qué voy a tener que hacer? Una condición. Y la condición va a decir, si el número es mayor a 1. Mayor o igual a 1 tiene que ser. Porque dice entre 1 y 15. No sé si dice, si lo incluye. No, sí, eso podría ser una cuestión que la consigna a lo mejor no está tan clara, pero lo pongamos así, con eso alcanza. Si está entre el 1 y el 15, acciones por verdadero. Acciones por verdadero. ¿Qué hay que hacer acá? Mostrar. Mostrar. ¿Y qué voy a mostrar acá? El número. Exactamente. Mostrar el número. Y si no es mayor o igual a 15... Ahí habría que poner leer, profe. No. Mostrar. Porque acá yo lo leí. Yo pregunto, ¿es distinto de 0? Sí. ¿Está entre 1 y 15? Sí. Bueno, entonces muestre. Y podría poner acá, si quieren, yo se lo puse así a los indios, sin identificar qué, pero podría decir, este número está comprendido
Y si quiero, muestro el número. ¿Me siguen? Porque dice muestre los que están. Sí, puede ser. Che, me dio de nuevo acá. Capaz que sea mi internet. ¿Se corta un poquito? Se le viene cortando bastante seguido, profe. Bueno, vamos a chequear porque no sé qué estará pasando con mi conexión, capaz. Bueno, ustedes me avisan y repetimos. ¿Se entendió esta parte? Lo que decimos es, si está entre 1 y 15, mostramos eso. Este número está comprendido entre 1 y 15 y si quieren, mostramos el número al lado. ¿Cuál sería? El 8, por ejemplo, que fue un número que ingresamos. ¿De acuerdo? ¿Y por falso? O no hacemos nada, y acá esto lo quitamos directamente, no hacemos nada. ¿Sí? No hacemos nada. Y vamos por el otro caso. ¿Qué otra cosa pide? A ver. Y vamos por otra cosa. Esto ya estaría listo. Mostrar los números comprendidos entre 1 y 15, ya estaría listo. Vamos por otra cosa. ¿Cuál era la otra salida que pedía? Promedio general de los números ingresados. Ok. Vamos de nuevo. ¿Qué es un promedio general? ¿O qué sería un promedio de los números ingresados? La sumatoria de todos los números ingresados dividido en los números ingresados. Claro. Entonces, ¿qué me hace falta acá? Definir dos variables más. Definir dos variables más. Una que sea la de números ingresados y la otra de cantidad de números ingresados. Bien, entonces acá vamos a definir, por un lado, aparte del número, una variable entera que sea el contador de números. Y otra variable entera que va a ser para sumar los números. ¿Cuál sería? Acumulador. Un acumulador, claro. ¿Ok? Defino un contador y un acumulador. Si son contadores y acumuladores, ¿qué hay que hacer con esas variables? Dividirlas entre sí. No. Hay que inicializarlas. Siempre por defecto asignarle un valor. Contador igual a 0, acumulador igual a 0. Para asegurarme que mi conteo, mi cuenta, mi acumulación arranque siempre desde 0. Los contadores y acumuladores son variables, pero tienen que comportarse de esa manera, ¿sí? Los contadores y acumuladores se comportan de esa manera. Hay que inicializarlos y luego incrementarlos. ¿Cuándo lo voy a incrementar? Acá durante el ciclo. Dentro del ciclo. Porque, por ejemplo, ¿cuándo los inicializo? Antes del ciclo. Imagínense que lo inicialice dentro del ciclo. ¿Qué pasaría? Cada vuelta del ciclo se pondría 0. Volverían a 0, volverían a 0, volverían a 0 y no va a contar bien. Entonces, se inicializan antes del ciclo. Y hay que incrementarlo durante el ciclo. ¿Cómo incremento un contador? Contador es igual a contador más 1. Es igual al contador mismo más 1. Un paso incremental, ¿ok? Un paso incremental fijo o constante. Así cuento la cantidad de números que leí en este caso. Y el acumulador, ¿a qué va a ser igual? Al acumulador más el número que haya leído. ¿Está? Eso va a ser el acumulador. Acá es más 1 y acá es más número. Eso lo hace distinto, porque acá siempre suma 1, constante, por eso es contador, y acá va a sumar un número. ¿Qué número puede ser? Y el 1, el 8, el 12, el 15, el 34, el 48, no importa, porque son números enteros que se van a ir acumulando. Y ahora, ¿qué otra cosa me pedía? ¿O para qué me pedía todo eso el contador y el acumulador? Porque me decía el promedio general. ¿Ok? Promedio general.
¿Cuándo voy a poder calcular el promedio general? Cuando tenga todos los números. Al final. ¿Y qué será el promedio general? Otra variable. Otra variable. Promedio general. ¿Cómo? ¿Y este cómo lo hago el promedio general? ¿Como entero? Como real. Real. Dijimos que, como real, porque dijimos que por más que sean enteros, el hecho de promediarlo puede dar un número. ¿Hace falta inicializar el promedio general? No. No, no hace falta inicializar porque le vamos a dar valor directamente. Acá le vamos a dar valor. ¿Cómo sería? Después del fin mientras, cuando termine el ciclo, le voy a decir promedio general va a ser igual a ¿qué cosa? Acumulador sobre... Claro, y esos dos ya están iniciados, por eso no se inicia el acumulador. Claro, el promedio general. Porque los contadores sí se inicializan y los acumuladores sí se inicializan. El promedio general simplemente es un cálculo que se va a ejecutar y eso es lo que va a pisar el valor. Se divide y... Es como combinar dos variables que ya iniciamos. Exactamente. Entonces, siempre un promedio va a ser el resultado, dijimos, de un acumulador sobre un contador. Acá estamos acumulando los números y contando los números, esto me va a dar el promedio general. Este promedio general, lo que tendríamos que hacer ahora sería escribir, comilla, el promedio general es... dos puntos, espacio, cierro las comillas, coma y muestro el promedio general. ¿Ok? Vamos por partes, ¿se dan cuenta? Top down, de lo general a lo particular. Ya resolvimos uno, del 1 al 15. Ya resolvimos otro, mostrar el promedio general. Me falta resolver esto, mostrar el porcentaje de números mayores a 10. ¿Y acá qué era un porcentaje? ¿Qué es un porcentaje? Porción de algo. Una variable, sí. ¿Y qué? ¿Pero qué representa un porcentaje? Una porción de un total. Una porción de un total. ¿Y cómo se calcula un porcentaje? Veamos qué sale. Vamos a poner acá, vamos a agregar una variable más. Porcentaje. Contando la cantidad de veces que los números son mayores, creo que decía. Bien. Claro, hay un porcentaje, pero ¿de cuáles? De los que son mayores a 10, decía. O sea, la cantidad de... Contar pero la cantidad de veces que los números son mayores a 10. Y bien, entonces tenemos que tener... Tenemos que tener, ¿qué cosa? Otra variable. ¿Y qué va a ser la otra variable? El porcentaje va a ser el resultado. Y otro contador. Contador de los números que sean mayores a 10. Exactamente. Entonces acá le vamos a poner otro contador que se va a llamar contador 10. ¿Se puede llamar así una variable? Sí. Con números y letras, sí. Contador 10. Este sería el contador de los que son mayores a 10. ¿Cuándo vamos a contar? Y si es un contador, ¿qué más hay que hacer? Dijimos. Los contadores, contador 10. Pero maldición. Contador 10. Igual a 0. Inicializo el contador de 10 también. ¿Y cuándo lo voy a contar? Cada vez que un número sea mayor a 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por acá. Yo sigo poniendo por acá porque sería indistinto. Tendré que preguntar si...
un sí, y digo, si el número NRO es mayor a 10, entonces, acción por verdadero, contador 10. Contador 10 sería contador 10 va a más ser 1. igual a contador 10 más 1. Más 1. Si es contador, cuenta fijo. Exacto. Y acá no hago nada. Así. Fin, sí. Si el número es mayor a 10, cuento en mi contador de 10. Y si no. Bueno, ¿y qué era un porcentaje? Una parte del total, me dijeron. Esta sería la parte. ¿Y el total cuál sería? ¿El acumulador o el contador? El contador. El contador. Así como decimos que un promedio siempre es el resultado de un acumulador sobre un contador, un porcentaje es el resultado de un contador parcial sobre el contador total. Contador 10. Sí, lo hacemos al final también, porque ¿cuándo vamos a ver cuántos hay? Al final de todos recién, ¿sí? Esos cálculos siempre se hacen al final. Dale, Ignacio. Che, pongan la asistencia. Pongan la asistencia en la V, no se olvide. Creo que está habilitada, ya me fijo, asistencia del 1S2, antes que se vaya. Sí, sí, está habilitada porque yo recién puse. ¿Está habilitada ya? Dale. Sí, sí. Pongan la asistencia antes de irse. Bien. Sigamos con esto. La clase que viene, antes que se vayan, vamos a ir con el desde para. Así que sigan practicando y viendo los videitos de las estructuras repetitivas porque vamos a seguir haciendo esto. ¿Está? Y practiquen con los ejercicios. Vamos con este. Digo, el contador parcial voy a terminar de contar cuando termine el ciclo. El contador total o contador que le habíamos puesto, también voy a contar cuando termine el ciclo. Cuando termine el ciclo voy a saber cuántos eran mayor a 10 y cuántos eran el total. Entonces, como un porcentaje, el contador parcial sobre el contador total, y para que sea porcentual es por 100. Por eso es porcentaje, ¿sí? Es por 100. O paréntesis. No, porque como la división y la multiplicación tienen el mismo peso, no debería. Si fuera un más o un menos, como el del promedio, ¿se acuerdan que decíamos nota 1 más otra 2 más nota 3 dividido 3? Es así. Acá esto no hace falta. Pero si ponen entre paréntesis no está de más, ¿eh? O sea, estaría bien. Y acá, ¿qué tendría que decir? Escribir, comillas, el porcentaje de números mayor a 10 es, 2 puntos, cierro la comilla, ¿y cuál sería el porcentaje? La variable calculada. El porcentaje de números mayor a 10 es, el promedio general es, ¿queda claro? Consideraciones. Los contadores en un ciclo siempre se inicializan antes del ciclo, se incrementan durante el ciclo, pero se procesan, se muestran o se resuelven al final del ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque no puedo inicializar dentro del ciclo porque se me pondría 0 con cada vuelta. Y después no podría mostrar durante el ciclo porque no serían totales, serían parciales. Yo puedo decir cuántos números hay y puedo ir diciendo, llevando la cuenta parcial, pero no la cuenta total. La total la voy a saber al final del ciclo. ¿Se entiende?
se inicializan siempre antes del ciclo, se incrementan durante el ciclo y se muestran o procesan al final del ciclo. Digo se muestran y procesan porque en este caso, una vez que terminamos, hay que sacar el promedio, el porcentaje y recién mostrarlo. ¿Está? Porque me podría haber dicho, muestre simplemente la cantidad y era mostrar el contador, mostrar el acumulador y nada más. Acá me decían, no muestre la cantidad, sino muestre el porcentaje de los que son mayores de... ¿Estamos? Se inicializan, los contadores y acumuladores se inicializan antes del ciclo, se incrementan durante el ciclo y se procesan o muestran al final del ciclo. Los contadores siempre que se incrementa con un paso constante o fijo, típicamente más uno, y después los acumuladores se incrementan con un valor variable, se incrementan con un número, con una variable que va variando casualmente. ¿Ok? Típico. Siempre nuestros algoritmos van a tener un ciclo. Lo que depende cómo va a ser, de acuerdo conozcamos o no las iteraciones que haya que hacer, va a ser un ciclo repetitivo. Mientras, hacer mientras o desde para. ¿Da? Y por sobre todas las cosas, siempre vamos a poder usar un ciclo mientras. Por eso lo vemos primero, porque aunque no sepamos el desde para, aunque no sepamos el hacer mientras, con un mientras siempre lo vamos a poder resolver a todas las lógicas. Es parte de la programación estructurada. Un ciclo mientras resuelve todos los problemas de lógica estructurada repetitiva. ¿Estamos? Profe, ¿cómo era? ¿Se inicializan antes del ciclo? ¿Se incrementan en el ciclo? Contadores y acumuladores se inicializan antes del ciclo, se incrementan durante el ciclo y se muestran o procesan al finalizar el ciclo. ¿Sí? Ya sea un mientras, ya sea un desde para, siempre lo mismo. Les explico por qué, esto que dijimos recién. Si yo inicializo dentro del ciclo, se me estaría poniendo 0, cada vuelta que pase vuelve a 0, vuelve a 0, vuelve a 0, no va a contar nunca. ¿Cuánto terminaría el contador? En 1. Porque el 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1, cuando termine va a terminar 1. Siempre. Entonces se inicializa antes del ciclo. ¿Y qué pasa si muestro antes del ciclo o durante el ciclo? Y si muestro durante el ciclo me voy mostrando 1, 2, 3, 4, pero si yo pido el total, tengo que esperar a contarlos a todos. Entonces, recién al final voy a saber cuántos son. ¿Estamos? Por eso decimos, se inicializan antes del ciclo, se incrementan durante el ciclo y se muestran o procesan después del ciclo, al final del ciclo. La diferencia entre un contador y un acumulador, pregunta de parcial también, es que un contador tiene un paso incremental fijo o constante, o un incremento fijo o constante, y un acumulador tiene acumulador o sumador o totalizador, también se le llama así. A los acumuladores se le llaman acumuladores, sumadores o totalizadores. Tienen un paso incremental variable, porque lo que suman es el contenido de una variable que no siempre es más uno, por ejemplo, en el caso de los contadores. ¿Entendido eso? Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Cómo quedó este? No lo hemos puesto en marcha, pero tendremos que ponerlo en marcha si quieren. Probamos 2 o 3 iteraciones. Ponerlo en marcha. A ver, dale, si querés, probamos con este. A ver. ¿Por qué no me pide nada? Ah, porque acá al principio le puse leer número así a secas, sin un escribir. Ingrese el número. Bueno, mirá lo que vamos a hacer. Ingreso 0. Rompí todo. ¿Qué pasó? División por 0. Claro, no se puede dividir por 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el acumulador se divide sobre el contador. Y claro, y los contadores al ser están en 0. Quedaría 0 dividido 0. Claro.
Entonces acá a la salida del ciclo podremos hacer algo como habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Con la coordenada I, preguntar si los contadores están en 0, no divida porque el promedio le va a dar un error. Y acá lo mismo, ¿no? El promedio, el porcentaje va a dar un error. ¿Se entiende? Usted dice Estas que son las le cuestiones que uno tiene que ir después mejorando, ¿está? Porque acá la base está, como les digo, y funcionaría. Este algoritmo está funcional, pero sigue teniendo detalles. Bueno, ¿qué le íbamos a poner a este? Ingrese un número. Vamos a poner así. Escribir, ingrese un número. Punto, comillas. Y ese mismo lo vamos a poner cuando ingrese el otro número. Y es más, le podemos poner así, ingrese otro número. ¿Está bien? Este ingrese un número, sería el primero. Y a medida que vaya avanzando le decimos ingrese otro. Otro. ¿Qué pasó? ¿Eso? Pero esto son cuestiones de entorno, de contexto. El programa no es que no falla por esto. Bien. Mirá, está en ejecución. ¿Por qué le puse así? Porque le puse F5. Se está ejecutando. Ingrese un número. El 12. Enter. Pasa por el 1 y 15 y dice, este número está comprendido entre 1 y 15, el 12. Cuenta. Y ahora lee otro número, dice. Ingrese otro número. Bien, el 48. Ingreso. Y ahí ese no está entre 1 y 15, pero lo suma, lo acumula. Si es mayor a 10, lo cuenta. Vuelve a ingresar otro número, el 5. Enter. Vuelve paso a paso, ¿no? Siguiendo. El número está entre 1 y 15, es un 5, está bien. Ingrese otro número, 0. Acá nomás, 0. 0, fin mientras. Acumulador, promedio, porcentaje. Fin de la ejecución. ¿Qué me hizo ahí? Con el 0 terminó, se fue el promedio, dividió el acumulador sobre el contador. ¿Cuánto era el acumulador? Y el acumulador era un 12, más 48 son 60, más 5, 65, dividido 3. 65 dividido 3 da más o menos 20 y pico, sí. Y el porcentaje era de número mayor a 10. ¿Cuánto era mayor a 10? El 12 y el 48. El 5 no. O sea, son 2 sobre 3. 2 sobre 3 son el 66%. ¿Ok? Funciona. O por lo menos es creíble. Podremos hacer datos más precisos. Podremos resolver esto de que me da muchos decimales y ponerle un valor o ponerle que se vea mejor. ¿Cómo le ponemos que se vea mejor esto, por ejemplo, si damos así? Mirá. Redondeo. ¿Está? Redondo. Entonces hay funciones matemáticas. ¿Ven que todo esto se puede ir mejorando? Y acá te dices, ¿cómo es un redondeo? Mira, voy a poner por acá. Voy a poner redondeo y expresión numérica. Entonces yo le voy a decir, redondeame el porcentaje. Redondeame el porcentaje. Y le cierro acá el paréntesis. Y a ver qué me hace. Si me redondea el porcentaje. ¿Ok? Y vamos a ver cómo me lo redondea. Porque a lo mejor dice redondea X, donde X es el entero más cercano. Me redondea para número entero este. No me lo está redondeando para decimal, ¿no? Entonces yo podría ver un redondeo. Acá dice trunc, devuelve la parte entera. Yo quisiera ver si hay un redondeo.
te dice de un par de cifras. Claro, porque que no me lo trunque tanto. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ejecutar de nuevo. Pero que muestre con 2 números después de la coma. Era un 12, era el 48, 48, y el 5 y 5. 0. Y vamos con el 0. Mirá, me dio un 67 en lugar de 66, 6, 6, 6. ¿Se acuerdan? Me lo redondeó al entero más cercano. O sea que esa función redond me hace ese redondeo. Bueno, pero no sé si está del todo bueno, porque a lo mejor me hubiera gustado que diga 66 con 66. ¿Está? Entonces tenemos que seguir buscando. O sea, por eso les digo, siempre tenemos la posibilidad de seguir mejorando, pero la base está. Hay que ir analizando paso por paso. Estrategia para hacer una solución de problemas de este tipo. Primero planteo el ciclo. Cuando tengo planteado el ciclo, empiezo a ver paso por paso con este modelo de desagregación o top-down, de lo general a lo particular, y voy resolviendo por parte. Porque aparte, mira, esto en un parcial también tiene ese valor. Es decir, este era el caso del parcial. Ponele que sea el caso del parcial. Nunca ha sido un parcial tan fácil como este. Pero bueno. El caso del parcial. ¿Hizo el ciclo? Bueno, ya tiene un 2. Si además hizo lo que están entre 1 y 15, bueno, ya tiene un 4. Casi que aprueba. Y si hizo el promedio, bueno, ahí está aprobando seguro. Y si hizo el porcentaje, y ya casi que promociona. Y si además mostró con los redondeos y todos los chiches, nada, es un 10, está promocionado seguro. Pero bueno, voy haciendo por parte. Porque, ¿qué pasa? Si empiezo a hacer ciclo y hago más o menos hago más o menos el contador y más o menos el porcentaje, en definitiva no hice ninguno. Y no anda nada. Entonces, si, che, no, el del porcentaje no me salió, pero el promedio quedó bien hecho. Ah, bueno, listo. ¿Se entiende? Por eso la estrategia de cómo encarar este tipo de problemas. Vamos a ver dice, un comercio tiene una serie de vendedores para atención al público. ¿Está? ¿Qué dice acá? Usted deberá ingresar vendedores hasta que ingrese un código de vendedor igual a 0. ¿Cómo lo ven esto? Muy similar al otro. Hay que ingresar vendedores hasta que el código vendedor sea 0. Pero el ingreso dice, es el vendedor con el importe que vendió. ¿Sí? El vendedor Juan vendió 10 pesos, el vendedor Pepe vendió 20 pesos. El código vendedor y el importe. ¿Está bien? Una vez que armemos el ciclo, después tendremos que ir diciendo, bueno, ¿qué me pide? Cantidad de vendedores que contrataron. ¿Qué sería si una cantidad de vendedores? ¿Qué me está diciendo cantidad? Contador. Importe total recaudado por todos los vendedores. ¿Qué me está diciendo un total? Un acumulador. Un acumulador, le dije. Acumulador, sumador, totalizador. Esto me está tirando. ¿Qué voy a acumular? ¿Más uno? No. Más el importe. Porque es un importe variable. ¿Está? Y después, ¿cuántos vendedores recaudan más de 800 pesos? Acá, si me dice cuántos, ¿qué es? Un contador. Otro contador, distinto, porque el otro contaba todo. Este me cuenta solo lo que vendan más de 800. ¿Y cómo voy a saber lo que son más de 800? Poniendo con una condición. Con una condición. ¿Está? Entonces, si ustedes se ven, son todos ejercicios similares. Hay que practicar, hay que ejercitar, es parte de lo que hay que hacer. Entonces, hay que ponerse las pilas y hacer ese tipo de ejercicio. ¿Estamos? ¿Bien? Quedamos poquito, che. Pusieron el presente y se fueron todos. Bueno, atiendan. ¿A dónde están? ¿En la facu? No. ¿Qué van a hacer? ¿Qué colectivo se pasa? Bueno, atiendan. La clase que viene seguimos con estructuras repetitivas. Hagan el ejercicio del comercio y los vendedores. Hagan del colegio, instituto de enseñanza, que también pide promedio, porcentaje, cantidad. Después vamos a hacer otros valores. Y después vamos a empezar a hacer algunos más elaborados, pero vamos a ir a hacerlo con estructura desde para. La clase que viene vamos a hacer esta, el desde para. ¿Está? Desde para. Así que vean los videitos, por favor.
vean los videitos, porque esto que yo les voy contando, la parte esta, ya está explicada ahí, entonces pasamos a hacer directamente ejercicio. Si ustedes tienen claro esto, pasamos a hacer directamente el ejercicio. Bueno, profe. Aprovechamos más el tiempo. ¿Ok? Profe, tengo Sí. una consulta. Diga. No tengo para poner la asistencia. No me parece. Lucas Bracamonte. ¿Y estabas en el curso vos, Lucas? Sí, sí. A ver.